Y lo que vamos a ver en esta tarde, penúltimos 2 temas y mañana terminamos, es el retrato bíblico de la humanidad. Resulta que cada uno de nosotros nació y fue creado por Dios con necesidades básicas. Él mismo diseñó que fuéramos así, que tuviéramos necesidad de valor, de aceptación y de identidad. Así somos y todos necesitamos ser valorados. Nacimos con la necesidad de sentir que somos importantes para alguien. Nacimos con la necesidad de saber que somos apreciados. ¿Sí? Eso es valor. Aceptación es que deseamos pertenecer, deseamos tener un sentido de seguridad, deseamos encajar. Cierto que es incómodo cuando llega uno a un grupo y como que todos se conocen y uno llega y necesito encajar en algún lugar, necesito pertenecer a alguna comunidad social, mi familia, etc. Tenemos necesidad también de identidad. Y esta pregunta está siempre en el corazón de todas las personas y es, ¿quién soy? Todos nos preguntamos lo mismo, ¿quién soy? Esto demuestra que estamos buscando un sentido de identidad. Hay un pasaje que está desde Génesis 2, 4 hasta 3, 4, desde el capítulo 2 hasta el 3, en donde nos relata toda la historia de Adán y Eva hasta la caída en el paraíso. Entonces, para que lo apunten y en la casita lo estudien. La caída de Adán y Eva trajo como resultado que toda la humanidad busque valor, aceptación e identidad aparte de Dios. El único ser que puede suplir estas necesidades es Dios. Pero debido a la caída, todos los seres humanos buscamos esas necesidades en otras cosas. Ayer le decía algo al pastor. En el momento de la caída, la gran mentira que Satanás le dijo a Eva y a Adán, pues, lógicamente fue: oye, ¿sabes que si comes del fruto puedes ser como Dios? Conociendo el bien y el mal. Pero no le dijo completa la información. Y Eva cayó. Pero la verdad es que Satanás le estaba diciendo a Adán y Eva: tú puedes ser como Dios, pero sin Dios. Tú puedes ser como Dios, pero sin Dios. Y a partir de ese momento toda la humanidad busca valor, aceptación e identidad aparte de Dios. Aún un pueblo cristiano. Y estamos buscando satisfacer esas necesidades. Y el término bíblico para la satisfacción de esas necesidades se llama carne. He estado mencionando mucho la palabra carne. En las sesiones pasadas les dije: carne no es robar, fornicar, mentir. Eso es una manifestación, una obra de la carne. Pero en realidad la carne es la manera como cada ser humano busca satisfacer sus propias necesidades. Son mis patrones, hábitos que he desarrollado durante la vida para satisfacer necesidades con mis propios recursos o en mis propias fuerzas. Eso es. Entonces, a esa carne, porque esta mañana vimos, por ejemplo, en Ezequiel, cuando dice: les daré un corazón de carne, ahí no se está refiriendo a esta carne, les está refiriendo a un corazón dócil, a un corazón amable, a un corazón amoroso, al corazón de Dios. Ese es el término ahí en Ezequiel, pero la palabra carne se confunde con vieja naturaleza, con el antiguo yo, y no es. Es la vida del yo, que aún siendo redimidos, aún teniendo un espíritu nuevo dentro de nosotros, la carnecita todavía está en nosotros. Y esa no se muere, ni mejora, ni ahí, mejor dicho, ahí está. Es la vida del yo, es la parte terrenal del hombre, que nos vincula estrechamente con la situación caída de la creación. Entonces, al ir entendiendo la naturaleza y el origen de los patrones del comportamiento de la carne, de cada uno tiene un tipo de carne, se puede incrementar el deseo de ser liberado de lo mismo. ¿Sí? Cuando uno se da cuenta, por eso yo le decía esta mañana en el desayuno, para que haya una revelación de Dios, primero tiene que haber una revelación de la carne. ¿Y qué es una revelación de la carne? La revelación de los patrones de conducta que he seguido durante mi vida para ser valorado, para ser aceptado, para tener identidad. ¿Qué métodos he estado usando durante mi vida para satisfacer esas necesidades? Porque el único
que puede dar la respuesta es Dios siempre. ¿La respuesta a qué? Cuando uno descubre su carne, el impacto es súper fuerte. Y el camino no es un colchón de rosas, es descubrirme a mí misma y descubrir que yo no tengo la respuesta ni la solución. Es llegar a decir, como Pablo, miserable de mí, no tengo ni idea cómo se soluciona esto, el único que puede darme la respuesta es Dios. Entonces, pues los invito a que cierren sus ojitos y aprovechemos para hacer esta oración allá en el fondo de su corazón, y si quiere ir a la par conmigo diciendo, Señor, me rindo delante de ti, me he dado cuenta, y aún sin darme cuenta, que he estado tratando de vivir en mis propios recursos, he estado intentando satisfacer mis necesidades aparte de ti, aún pensando que estoy agradándote. Gracias, Padre, porque no tengo que continuar viviendo de esta manera. Solamente tú tienes la solución. Me pongo en tus divinas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entender más lo que es la carne, debemos entender que nosotros somos un diseño único de Dios. Dios nos diseñó específicamente, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para Dios. Allí la palabra nos dice que estamos constituidos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Para muchas personas el espíritu y el alma es lo mismo. Muchas filosofías creen que es así, pero la Biblia nos dice claramente que somos tres partes. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí estamos viendo también que la palabra está diciendo, es diferente el alma del espíritu, y la palabra es aguda y necesita romper el alma del espíritu. Necesita romperlo. Entonces, el orden que da Pablo en Tesalonicenses es importante. Es espíritu, primero, alma y cuerpo. Entonces, para que entendamos qué es el ser humano, básicamente, el ser humano es un espíritu que tiene un alma y habita en el cuerpo. No, pero lo que vemos es el cuerpo, pero en realidad lo que nosotros somos es espíritus. Esa es la verdad. Nuestra unidad con Dios es lo más importante. Como una cáscara el alma y otra cáscara el cuerpo. Es como la ropa, ¿no? La ropa está encima de mi cuerpo, así es el alma encima del espíritu y el cuerpo encima del alma. Entonces, para entender esto, vamos a empezar con las gráficas. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu es donde está nuestra identidad. Hablamos de identidad, necesitamos valor, aceptación e identidad. La identidad, es decir, quién soy, la respuesta a quién soy está en el espíritu. Cuando una persona es inconversa, pues no tiene una identidad clara. Todo el tiempo se pregunta quién soy, y nunca va a encontrar una respuesta. Porque nuestra identidad es que soy un hijo de Dios, soy uno con Cristo. La respuesta está en el espíritu. En el alma están la identidad, en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Y con el alma, pues ahí está nuestra personalidad, la manera especial como somos. Con el espíritu nos relacionamos con Dios, y con el cuerpo, y en el cuerpo están los sentidos. Y es la manera como nos relacionamos con el resto de seres humanos. Pero en realidad, nosotros somos un espíritu. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Está refiriéndose al espíritu. En otro tiempo eso estaba muerto. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos espíritu.
Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Si no vemos nuestro ser fundamental como Dios lo ve, entonces nosotros buscamos satisfacción en el alma y en el cuerpo. Es así como hacemos. Y no hay dos personas iguales sobre el planeta Tierra. Ni siquiera, yo veo grandes diferencias. Por ejemplo, en mi casa somos 3 hijos de los mismos papás, criados de la misma manera, absolutamente las mismas comodidades o incomodidades, pero cada uno es súper diferente. Mi hermana es súper seria, es toda pensadora, como es la mayor, entonces es muy responsable, no sé qué. Después sigo yo, que estoy loca, según todos, entonces estoy súper alegre, y cuando yo llego todo el mundo empieza a reírse: ¿y qué vamos a hacer? Y digo: ¡ah, Marisol! Llegó la fiesta. Y mi hermano es todo proactivo, todo empresario, ¿qué hay que hacer? Somos súper diferentes. En el Nuevo Testamento, la palabra para alma es psique, como psicología, ¿no? Que es la raíz precisamente de esa palabra. Y con el alma nos relacionamos con las personas. Tenemos en el alma la mente o el intelecto, las emociones y la voluntad. Con la mente pensamos, ¿verdad? Producimos ideas. Es la manera como se manifiesta el poder intelectual, y muchas veces confundimos eso con cosas del espíritu. La voluntad es usada para tomar decisiones, demuestra que no somos máquinas programadas, ni robots, ni nada de eso, pero que tenemos la facultad de decidir. Y las emociones son la manera como reaccionamos ante los diferentes estímulos del medio, ¿sí? La verdad es que la identidad del mundo, la identidad fuera de Dios, está basada en cómo te sientes, no en quién eres. ¿Cómo te sientes? No, estoy súper triste, estoy deprimida. Veníamos hablando en el carro de alguien que vive una tragedia de vida. ¿Cómo te sientes? Mal, aburrida, triste, no sé qué. Pero al ratico me encuentro con alguien que me alegre. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy feliz. Y de repente pasa algo y me asusta. ¿Cómo estás asustado? Las emociones vienen y van. Y el cuerpo es la parte del ser humano más fácil de entender, porque la vemos. Después de la caída, no estoy segura si esto que voy a decir lo escuché de alguien o yo me lo inventé, o a mí me parece que es así, pero después de la caída, el ser humano antes de la caída tenía una relación directa con Dios, una perfecta comunión con Dios, pero después de la caída, y su alma estaba como mirando a Dios, y después de la caída el alma se volteó a mirar hacia afuera, a mirar para el cuerpo y a mirar para las cosas externas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es necesario entender que nosotros somos seres eternos. La realidad nuestra es esa, que nosotros pertenecemos al mundo eterno y al mundo invisible, al mundo donde todo está perfecto, en paz, donde todo está absolutamente en orden, porque allí nuestra relación con Dios es perfecta armonía. Pero, debido a la caída, nosotros estamos mirando lo visible y lo terrenal. Estamos como si perteneciéramos a lo visible y lo real. Y como es lo visible y lo real, súper cambiante. Todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo hay variaciones. Dice 2 Corintios 5, 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Sabemos que si esto se deshace, no nos pasa nada. Porque es que yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mi cuerpo. En realidad yo soy mi espíritu. Tengo un alma, que el alma es amoral, o sea, el alma no es buena ni mala. Sencillamente reacciona de acuerdo a las circunstancias. Y en esto quisiera hacer claridad. Por cuestiones de trabajo he tenido que estudiar mucho el tema del cerebro y del comportamiento de las reacciones del cerebro y tal. Es muy normal que el ser humano reaccione ante las circunstancias, pero como veíamos esta mañana,
nos han enseñado que tenemos que ser súper hombres y súper mujeres, siempre perfectos, siempre aplomados, siempre mostrando santidad es que casi le digo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una circunstancia difícil? Ejemplo, viene un tigre y me va a comer. ¿Qué pasa? Pues me da miedo. Si no me da miedo, no salgo a correr y el tigre me come. Es decir, es una reacción natural tener miedo. Pero nos han dicho que no tengas miedo, no tengas miedo. O por ejemplo, se murió mi papá y yo no lloro. No estés triste, que Cristo te ama. ¿Cómo no voy a estar triste si murió mi papá? Normal, que llore. ¿Sí? O no, cuando uno está cansado, emocionalmente uno se puede cansar. Necesito descanso. Y está bien reaccionar. El alma necesita esas reacciones. Tristeza, miedo, cansancio, ira y frustración. Son 5 cosas necesarias que el cerebro, como parte del alma humana, necesita, como parte del cuerpo y asociado con el alma necesita. Es que si no me frustro, pues no creo nuevas soluciones. Si no me asusto, no salgo a correr. Si algo no me da rabia, pues me lo como, y ya con el tiempo se me va a formar una gastritis y una cuestión en el colon impresionante, o migrañas, hasta cáncer, porque es que no debo mantener la serenidad. No, hay situaciones que es bueno que uno reaccione y no tiene nada que ver con esto. Esto es cristiano. ¿Por qué reacciona así? Porque soy humano. Esto me da rabia. Está bien. ¿Sí? Amén. Soy cristiano, ¿qué importa? Tengo alma y necesito reaccionar ante la vida. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con quién soy, Señor, con Cristo. Sí tiene mucho que ver, pero es que hay situaciones, por ejemplo, a ver, va uno pasando la calle y viene un carro y uno, a ver, tengo que reaccionar y si no, pues me pasa el carro por encima. Así es que, de todas maneras, pensamos, una cosa es la reacción. Yo puedo reaccionar, sí, y seguir la vida. Pero el asunto es cuando yo vivo de eso. El asunto es cuando me pego de eso, ya me somatizo y entonces ahí me quedo pegado viviendo en el alma. Y así hemos aprendido a vivir. Pero resulta que así seamos cristianos, los más juiciosos, y llevamos 5, 10, 20 o 30 años, volvemos a tomar dependencia en el alma, a depender de lo que sentimos y de lo que vemos. ¿Y cómo te sientes? Es nuestra identidad. Pero con la caída perdimos esa capacidad de ver lo espiritual y solamente dependemos de lo que vemos en el plano material. Así que por eso es muy fácil entender el cuerpo. Pero el espíritu es más real que el cuerpo. El espíritu es más real que el cuerpo. Yo me atrevo a decir que lo que sucede en el ámbito espiritual es aún más real de lo que vemos con nuestros ojos. Y lo que Dios quiere, liberar el espíritu para que nosotros realmente podamos entender esa dimensión. El cuerpo es temporal y un día se va a acabar, pero el espíritu nuestro, nosotros nunca vamos a ser destruidos. ¿Sí? Y en serio, te puede pasar alguna tragedia o algo, se puede caer esto encima, no pasa nada. A nosotros no nos va a pasar nada. Que este cuerpo se deshaga, no importa. No importa, porque nosotros somos eternos. Quienes somos realmente es eterno. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque si soy un ser espiritual, busco satisfacer mis necesidades en mis propios recursos. ¿Por qué pasa eso? Porque quiero primeramente mirar lo externo. Porque quiero satisfacer mis necesidades con mi cuerpo y con mis emociones. Pues la respuesta es espiritual, porque el dilema es espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Ahí nos está dando un panorama de la humanidad. Están mal. Despegados de Dios, muertos sin conocer la paz. Nacimos espiritualmente con un defecto espiritual. Nacimos en esta tierra con un defecto espiritual. Nacimos espiritualmente muertos para Dios, con un espíritu pero muerto para Dios, pero vivo hacia el pecado y vivo hacia Satanás. Pero ¿qué hizo Dios
Efesios 2 del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, al separarnos de Dios, aprendimos a vivir en nuestros propios recursos. Y eso es lo que la Biblia llama carne. Mis propios recursos. Mis propios recursos. Pueden ser recursos súper lindos, pero son mis propios recursos. En otras palabras, tuvimos que buscar en el alma y en el cuerpo para sobrevivir, para satisfacer nuestras necesidades. Isaías lo explica de esta manera: como hemos buscado nuestra identidad, valor y aceptación. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha guardado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestras iniquidades, nuestra separación, nuestro defecto espiritual ha hecho una separación entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Pero, ¿qué pasa? Entonces tenemos dos problemas. Uno es que el espíritu está muerto para Dios, como si estuviera completamente negro. Espíritu muerto para Dios. Eso nos separa completamente de Dios. Un problema. Pero el otro problema lo vimos esta mañana, y es que tenemos pecado. Pecado. Y aquí está Dios. Entonces los pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Tenemos un problema gravísimo. Pero resulta que pues tenemos ese problema, pero no lo podemos solucionar nosotros. Dios sabe que tenemos el problema y Él mismo provee la solución. Y Dios es como el médico, y Él, al examinar la humanidad, Él volteó a mirar y dijo: no, el diagnóstico es que están espiritualmente muertos. Pero Él no solamente nos da el diagnóstico, sino que nos da la cura. En Romanos 5:10: porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí está lo que les explicaba esta mañana. Aquí en este versículo hay dos cosas. Si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ya ves, Dios había podido solamente mandar a Jesucristo a morir y nos reconciliaba con Él. Listo. Y hasta ahí todos tranquilos. Y hasta ahí la salvación, listo. Ahí sí, reciba la salvación y espera que se muera para ir al cielo y no ir al infierno. Y problema resuelto. Pero dice: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10: cuando Jesucristo resucita, me salva por su vida. Y si no, no hubiera podido impartirme la vida. No hubiera podido impartirme su vida si no hubiera resucitado. Dios nos reconcilia, restaura su unión con nosotros a través de la muerte de su Hijo. ¿Pero para qué nos reconcilia? ¿Para qué? Para que podamos experimentar la vida de Cristo. ¿Ya? ¿Y qué necesita un muerto? Vida. Ajá, un muerto necesita vida. Por el derramamiento de la sangre de Jesús, nuestros pecados, es decir, lo que nos separaba de Dios, fueron perdonados. Vimos esta mañana pasados, presentes y futuros. Nos dio su vida, tomó nuestra vieja vida, entregó su vida por nosotros. Nos dio una nueva naturaleza, nos entregó su vida y ahora Él vive su vida a través de nosotros. Y estamos unidos, completamente unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios mismo provee la solución. Ahí en ese versículo que vimos, que llega Jesucristo y al morir soluciona el problema del pecado. Pero al ir a Dios, al resucitar, es impartido a nosotros, pasa a vivir con nosotros en nuestro espíritu, soluciona ambos problemas. Ahora tenemos relación con el pecado y ahora tenemos su espíritu morando en nosotros. A eso se refiere.
Es tan majestuoso y fue tan bonito como esta mañana, como la reacción que usted tuvo cuando, ¿cómo así? No hay una diferencia entre, o sea, no somos Dios y yo adentro, sino uno solo. Sí, es uno solo. Sí, wow, ¿qué es esto tan maravilloso? El Espíritu de Dios mora en mí. ¿Y qué pasa? De todas formas, listo, eso es verdad, pero acá tenemos un problemita, y es esta señora, la carne, o la vida del yo. ¿No sigue estando ahí? Eso sigue estando ahí. O sea, ese problema no quedó solucionado. Cristo vive en nosotros. Aquí hay unidad perfecta. Cristo vive en nosotros, pero aún seguimos con este asunto. Pues dice, bueno, en Gálatas, ¿no? Que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. ¿Eso está en Gálatas o en dónde? Bueno, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da, tendrá a mí, y al que el Padre y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios y de Cristo. Listo, bonito, pero ¿y la vida aquí y ahora? Ese es el asunto. En el día postrero, voy para el cielo. Y la vida aquí y ahora, en la vida de Cristo que cambió nuestro viejo y muerto espíritu. Pero ahora, aquí y ahora, como dice el pastor, la verdad presente. Mi verdad presente es que la eternidad habita en mí, es que Dios habita en mí. Y hay algo súper importante para entender, y es Efesios 2:8 y Colosenses 2:6. Para mí, cuando Dios me reveló eso, como que hubo un rayón en mi mente, en mi espíritu, porque no se entiende con la mente. Efesios 2:8-9 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, perdón, eso lo dice Colosenses 2:6. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Fuimos salvos por gracia mediante la fe. No es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice Colosenses 2:6: de la manera que recibiste, andad. Un constante presente. ¿Cómo lo recibí? Por gracia mediante la fe. Entonces, de la manera que lo recibí, ando. Constante presente. Por gracia mediante la fe. Gracia, un regalo que yo no me merecía, no tiene nada que ver con lo que hago o dejo de hacer, porque alguien ni cuenta me doy, sino que es un regalo que Dios me da y lo recibo por medio de la fe. No se trata de hacer, sino de creer. Entonces, yo mismo puedo decidir caminar, andar por gracia mediante la fe, o puedo decidir seguir dependiendo de mi alma y de mi cuerpo para satisfacer mi necesidad de paz. Pero tranquilos, que Dios se va a ir encargando con cada uno de revelarle cuál es su propia dependencia, a qué están dependiendo. Ayer el pastor me contaba que se quedó sin el glamour del ministerio, que ya no tiene la pompa del ministerio, ni gente siguiéndole, ni no sé qué. Y yo, ¡qué alegría! Otra persona diría: uy, no, terrible, ¿cómo va a ser? Después de semejante ministerio tan pomposo. A mí me pasó lo mismo. En mi parte ministerial, en mi carrera profesional, en todo. Todas las puertas cerradas. Incluso yo decía: Dios mío, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si yo soy tan brillante, si yo soy tan inteligente, si yo soy tan hoy, decimos en Colombia, tan pila, no sea tan lista. No, ¿cómo vas a hacer eso conmigo? Y es fuerte, pero yo mismo puedo decidir si andar en el espíritu o andar en la carne. Puedo andar dependiendo de Cristo, pegado a Él momento a momento. ¿Y esto cómo se hace? Me rindo, Señor. Una oración, y todo el tiempo, como Cristo y yo somos uno solo, Señor, me rindo. En todas las situaciones me rindo delante de ti. ¿Ustedes han visto cómo es un columpio? Yo
creo que esta es una buena explicación para que entendamos, para entender la diferencia entre alma y espíritu. Un columpio, esta es la estructura del columpio, ¿verdad? Y así es el alma y el espíritu. Es la estructura, es el espíritu. Y el columpio es el alma. Entonces la estructura siempre permanece absolutamente firme. Nunca se mueve, está firme, sosteniendo el columpio que viene a ser el alma. ¿Y cómo es el columpio? De aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Y así somos típicamente los seres humanos. ¿Me pasa algo bueno? Sí, bien. ¿Me pasa algo malo? Dios no me ama. Dios no me ama. Es que no me cuida. Mire cómo bendice al hermano y a mí no. Mire cómo se prospera. Y yo no, yo que soy tan buena. Y yo que soy tan querida y tan amable. Y mire al Señor, yo cómo te he servido y tú cómo bendices a ese que es bien casca contigo. Y a mí mira cómo me cuidas. Pero me pasa algo bueno. Oh, gloria a Dios. Dios me bendice. Y estamos dependiendo de las emociones todo el tiempo. Y me daba risa hoy en la hora del almuerzo porque todo el almuerzo escuchamos la música de Juan Gabriel, ¿cierto? Y estábamos reventados de la risa. Yo cogía un tenedor y no, ya me voy a cortar las venas escuchando a este hombre. Que lo que influencia el mundo es el lenguaje de las emociones. Y si ustedes se dan cuenta, las relaciones sentimentales están basadas en las novelas de televisión, en las series, en las canciones. Entonces, amo para sufrir. Entonces todo esto es una tragedia porque estoy influenciado por lo que veo, por lo que escucho, por lo que entra por mis sentidos. Y pensamos que eso es la verdad y esa no es la verdad. La verdad es mi unión con Cristo. La verdad no es lo que el mundo me ha enseñado y lo que perciben mis sentidos y lo que yo asimilo, y entonces qué frustración de vida. Entonces, ¿qué es depender de la carne? Por ejemplo, si busco respuestas en el alma, podría tener pensamientos como, ay, si solo puedo entender este problema y encontrarle la solución, yo puedo salir de esta depresión, claro. O si me disciplino para tener pensamientos positivos todo el tiempo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, entonces no me va a llenar de ansiedad ni de depresión. Esa es la vida del alma, en realidad. Y podemos, realmente que en la iglesia se ha permeado mucho ese concepto de voy a repetir todo por Cristo que me fortalece, todo lo por Cristo que me fortalece, todo lo por Cristo que me fortalece, y parece repitiendo un mantra de la India. O volvimos a rezar el rosario, ¿cierto? Dale, Señor, Dios, descanse y ten orilla para allá, los perpetuales señales, lo mismo. No es la vida de Cristo manifestándose, es mi alma buscando las respuestas. Es mi alma buscando las respuestas. O puedo buscar respuestas de mi cuerpo. Uy, yo sé que si bajo 20 kilos mi esposo me va a querer más. O si bajo la barriga que tengo, seguro que las niñas me van a mirar más. Pues déjelo cuidarse, eso es otra cosa. Eso es diferente, porque la salvación ocurrió por algo que fue revelado a mi espíritu. De la misma manera, la solución a los problemas que aparecen en el alma van a ser por algo revelado a nuestro espíritu. No vamos a encontrar la respuesta en los recursos del alma ni del cuerpo. La única solución está en el espíritu, donde Cristo y yo somos uno solo. Los libros que traje, uno de ellos se llama La otra mitad del Evangelio. Inicialmente se llamaba Cristo en ti, en español, y ayer le explicaba al pastor por qué. En inglés se llama The Rest of the Gospel. Y la palabra rest quiere decir descanso, o puede decir el resto. Y en español decir el resto al de la editorial le pareció que eso sonaba como el resto, como los restos, como la basura. Entonces dijo, ¿por qué no le ponen la otra mitad? Y yo, pues sí, tiene sentido, la otra mitad del Evangelio. Estaba editando el libro, me metí de curiosa a darme cuenta que estaba lleno de errores de ortografía y que le faltaban un montón de párrafos del inglés al español. Entonces le dije a Ted, que el pastor pues tiene referencias de él, le dije, este libro está mal hecho. Y me dijo, bueno, si lo vas a editar, dale. Consultamos con el autor, dijo, hágalo. Y empecé a editarlo, y empezó Dios a revelarme un montón de cosas. Yo, wow, ¿qué? Cristo y yo somos unidos, Cristo y yo está glorificado. Cristo resucitó y está sentado en lugares celestiales. Y empecé yo a pensar,
Era una época de mucha ansiedad para mí, de muchísima ansiedad, de una tristeza aguda, de una revolución en el alma. Y un día, pues estaba arreglando en la casa de mi hermana, porque ella vive en el campo y tienen en su casa, en su finca, una cabañita. Yo allá iba y me encerraba. Y un día salí toda, arrancándome el pelo, y entré a la sala y estaban mi mamá y mis dos sobrinas viendo televisión. Mis dos sobrinas de 13 y 10 años. Y mi mamá. Y yo entro con mis disertaciones mentales. Oigan, una preguntita. Y me miran como, ahí viene esta loquita. Y una preguntita. ¿Qué? ¿En dónde vive Cristo? Y mi mamá me mira y me dice, en mí. Y yo, sí, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Cristo y yo, ¿qué venimos siendo? Y contesta Gabriela, la de 13 años, pues uno solo. Y si Cristo y yo somos uno solo, ¿es Cristo ansioso? ¿Es Cristo depresivo? ¿Es Cristo iracundo? Y estaba Mariana, que tiene 10 años, estaba recostada sobre el sofá y me volteó a mirar como, pobrecita mi tía, se queda mirando y me dice, tía, te estás mirando mucho a ti misma, esa es tu carne, mejor concéntrate en Jesús, ¿sí? Y yo quedé, esa es la respuesta. Me estaba mirando demasiado a mí misma y dije, qué sabiduría la de este piojito tan chiquito, porque ella, claro, ella me ha escuchado toda la teoría y ella se mete conmigo a la cama a corregir libros y a leer conmigo y ella me ayuda a leerlos 10 años y ya lo entiende. Y me dice, tía, te estás mirando demasiado a ti misma, eso se llama carne, concéntrate en Jesús. Y me hizo cara como de, déjame ver la película y no vengas a molestar, porque para ella es tan simple, pero nosotros lo hacemos tan complicado. Se trata de poner los ojos en Jesús, no de poner los ojos en mí. Tengo que arreglarme, tengo que autoarreglarme, tengo que corregirme, tengo que disciplinar mi mente para producir buenos resultados para Dios. No, tengo que concentrarme en Cristo, tengo que ver a Cristo, tengo que observar el carácter de Cristo, conocerlo cada día más a Él, que Él se encargue. Y que Él se encargue, seguro que Él mismo lo va a hacer, porque Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y si no nos damos cuenta de lo inútil que es tratar de resolver los problemas y de llenar la vida en nuestros propios esfuerzos, entonces vamos a colocar dependencia a Él y el fluir de Dios va a quedar bloqueado. Mañana lo vamos a aprender, mañana vamos a mirar cómo es que surge la liberación del Espíritu, y lo que vamos a ver es esta palabra de la que me he enamorado profundamente, que ya no es una carga para mí, y es que la manera como el Espíritu se libera es a través del quebrantamiento, a través de un proceso de quebrantamiento. Dios lleva al cristiano a ver su incapacidad de vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana no es dura, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. ¿Ya? Para nosotros es imposible. Después de ser quebrantados es que estamos listos para que Cristo viva su vida a través de nosotros. ¿Listo? Entonces creo que con esto termino esta sesión. Podemos ir a la pausa y regresamos, ¿cierto?